Amigos, son las 7:33 hora del este aquí en los Estados Unidos, 8:33 hora de Venezuela. Vamos a conversar a partir de este momento con el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, quien nos acompaña. Gracias por su tiempo, bienvenido. Luis, has dicho que hasta el momento nadie tiene el apoyo para ganar las elecciones, pero que esto puede cambiar a medida que se acerquen los comicios. ¿Qué le hace falta a la oposición para ganarse la confianza y el interés de los electores? Bueno, mira, yo creo que hay dos elementos muy importantes. El primero es que tiene básicamente que resolver el problema de la unidad. Digo el problema de la unidad porque lamentablemente si estuvieras en un proceso natural, no importa que todos los actores que piensan que tienen una oferta interesante participen en un proceso electoral democrático convencional, convenzan a los electores y ganen el mejor. Pero la batalla en Venezuela es una batalla distinta. Es una batalla contra un actor particular que básicamente controla la revolución, que tiene más de 20 años, esa revolución en poder, que además tiene condiciones muy particulares en el plano, digamos, de esa competencia, y que la única manera de ganarle es que tú eventualmente puedas mover un país de manera muy intensa y muy unida para expresarte y presionar esos cambios. Eso quiere decir que tú tienes que tener una especie de unidad previa dentro de la oposición, independientemente de que hayan diferencias importantes entre sus actores. En democracia, lo importante no es el consenso. La democracia no es un sistema de consenso, es un sistema para dirimir el disenso. Pero para una lucha política contra el poder, tú necesitas primero haber dirimido el disenso entre las partes que tienen como objetivo común enfrentarse a ese gobierno. Entonces, la primaria, sin duda, es un punto básico, importante, para tratar de conseguir, en efecto, ese elemento de unidad, independientemente de las diferencias entre candidatos. Es un mecanismo para dirimir el disenso entre actores que, siendo distintos, tienen como objetivo común provocar un cambio de gobierno en Venezuela. Pero las primarias, que son para mí un mecanismo inducido positivo, no es suficiente. Digo, no es suficiente porque la primaria tiene un montón de retos frente a sí. Primero, no todos los candidatos necesariamente van a participar en esa primaria, por lo cual, a menos que tú tengas una primaria muy participativa, donde haya un actor que gana como cómodamente ese proceso y además logra que el resto de los candidatos que han perdido se integren a esa batalla, entonces presentas con legitimidad un mecanismo de unidad que puede reducir el impacto de los otros candidatos. Pero tienes que conseguir que voten, tienes que conseguir que haya un actor suficientemente fuerte para ganar contundentemente esa elección primaria. Y tercero, muy importante, que ese candidato entienda que él no está ahí para ser elegido él y acabar con los demás, sino que está siendo elegido en una elección primaria para representar a todos los demás. Es decir, que los tiene que integrar en el proceso porque necesita la lucha de todos los partidos y de todos los líderes para enfrentar a otro actor que viene independientemente de sus fracturas, porque el chavismo también tiene fracturas importantes. Ese sí viene completamente unificado, bueno, por su control institucional, por el presidencialismo que existe en Venezuela, por la fuerza, como sea, pero que viene básicamente unido contra ti. Luis, he visto lo que has compartido a través de tu cuenta de Twitter, donde la gente te hace muchísimas preguntas y dijiste que la historia muestra casos de lucha desigual que termina en errores del más fuerte y que lo condena a su salida. Tú planteabas el reto que significa la inhabilitación de candidaturas, la fragmentación de la oposición y también adelanto de elecciones. ¿Cómo se puede superar esas adversidades? Mira, yo creo que hay que estar muy claro que tú no estás en una elección convencional. Si yo tengo que apostar, te diría que la elección, cuando ocurra, ya sea
cuando corresponde constitucionalmente, que es en el año 24, o producto de un cambio en ese proceso, ya sea de adelanto o retraso de la elección presidencial, cuando ocurra, lo más probable es que no va a ocurrir en condiciones transparentes, competitivas, con todas las condiciones que exige la democracia liberal. Yo la verdad dudo que nosotros vamos a tener una elección de esas características. O sea, que cuando alguien te dice, bueno, pero ¿cómo participar en una elección donde no es competitiva, no es equilibrada, no es justa? Bueno, yo coincido con la segunda parte. O sea, yo coincido con la inquietud de que tú vas, en efecto, a participar en una elección que no es una elección como si estuviera votando en Suiza o estuviera votando en los Estados Unidos, etcétera. Tú estás en una elección donde el gobierno venezolano controla las instituciones, las va a seguir controlando, utiliza recursos del presupuesto nacional para sus campañas, genera abusos de poder en el proceso. Todo eso va a ocurrir, como ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, la pregunta es, si yo no tengo esas condiciones competitivas, ¿cuál es la ruta adecuada? No competir, no participar. Bueno, esa fue la propuesta que se siguió en los últimos años cuando la oposición tomó la ruta de la abstención, fundamentada en el hecho de que yo no participo en una elección que no tiene todas las condiciones competitivas. Bueno, es una decisión, digamos, política. Tú tienes todo el derecho de decidirlo, pero lo que tiene que estar claro es que si tú no participas, no puedes ganar. Es decir, si tú no participas, tú ya perdiste de plano, de anticipo, porque la abstención entrega a tu adversario en bandeja de plata una autopista libre por donde él puede hacer básicamente lo que le da la gana, incluso sin tener que ejecutar sus planes de control institucional. Ahora, ¿cómo los si tú ciudadanos, Luis, participas, ganas. pueden creer Perdón, que va a existir esa disposición de negociar, por ejemplo, el caso de los inhabilitados y los candidatos que más aceptación tienen en la población están inhabilitados? bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Sabemos que existen procesos de negociación y que en algunos eventos del pasado, por ejemplo, en la elección pasada regional y antes en la Asamblea Nacional, el gobierno estuvo dispuesto a algunas negociaciones muy puntuales, como por ejemplo incorporar 2 miembros de 5 de la oposición en el Consejo Nacional Electoral y estuvo dispuesto a aceptar algunos actores de la observación internacional europea y se negoció alrededor de esas elecciones algunos puntos. Pero eso es lo máximo que tú vas a tener aquí, algunos puntos de mejora en el proceso político, pero no vas a tener las condiciones completas de competitividad. Yo dudo muchísimo que el gobierno, porque además no tiene una amenaza creíble y por otro lado, también es un gobierno minoritario que tiene que tratar de evitar ser derrotado en esa elección controlando procesos. Por lo tanto, si tú me lo preguntas, yo te diría, yo no creo que nosotros vamos a tener esa elección competitiva. Podemos tener algunos avances que el gobierno haga. ¿Por qué? Bueno, que lo hace porque necesita ser legitimado en algunos países de América Latina que lo legitimarían con una elección un poco mejor que las elecciones que hemos tenido en el pasado, pero no necesariamente totalmente democráticas. Y también podrías ser reconocido por Europa que en la práctica está ya un poco cansado de la estrategia que se planteó en el año 2019 cuando se decide que no se va a reconocer el gobierno de Maduro y entonces se reconoce un gobierno distinto al gobierno de Maduro, pero es un gobierno que no tiene control territorial, que no tiene ningún tipo de acción, que no puede tomar decisiones, incluso de negociación con la comunidad internacional, y que al final se convierte en una entelequia que ni siquiera representa tampoco a la población venezolana, porque esa también está buscando caminos de salida o de solución de sus problemas humanitarios. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, que Maduro pueda avanzar en algunos elementos, quizás la habilitación de algún candidato, pero no de todos. O sea, yo, por ejemplo, no me imagino, siendo sincero, la habilitación por lo menos de Juan Guaidó, que fue el presidente interino reconocido a nivel internacional. Lo dudo mucho que el gobierno venezolano vaya a un proceso de reconocimiento, aunque
la verdad es que él tampoco hoy es un líder, digamos, de los más fuertes en términos de respaldo popular. Pero podrías tener alguna habilitación. A lo mejor la habilitación de Enrique Capriles podría estar sobre la mesa. Permitir que María Corina Machado participe. Es cierto que María Corina Machado no está inhabilitada, es decir, ella no está hoy inhabilitada, pero tampoco está básicamente aceptada. Me explico. En las elecciones regionales, por ejemplo, había un candidato a la gobernación del estado Aragua, que era Mardo, Richard Mardo, que estaba en la misma condición que María Corina Machado, así que había estado inhabilitado y se venció su periodo, y sin embargo el Consejo Nacional Electoral no le permitió inscribirse, no lo habilitó. Es decir, aunque él técnicamente lo estaba, no lo habilitaron. Es decir, en Venezuela puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que negociar esos procesos para poder avanzar. El gobierno puede estar de acuerdo en avanzar algunas de esas cosas. La observación europea, quizás la fecha de la elección en el año 2024, alguna que otra habilitación, es decir, algunas condiciones particulares que mejoren las condiciones, pero no va a estar dispuesto a no tener cierto nivel de control sobre la elección. La pregunta es, aún así, ¿vale la pena que tú participes aunque la elección no sea completamente competitiva? Pregúntale a Toledo, que participó en las elecciones peruanas cuando Fujimori controlaba el Consejo Electoral del Tribunal Supremo, y además cuando Toledo ganó le hizo trampa e impidió que se anunciara su triunfo electoral. Pero ese momentum de lucha política permitió que el pueblo se expresara y le fue imposible a Fujimori evitar esa fuerza. Lo mismo ocurrió en Bolivia. O sea, ¿qué hubiera pasado si la oposición boliviana frente a Evo Morales hubiera dicho, ¿sabes qué? No, Evo Morales controla todo y no nos va a entregar el poder. Por lo tanto, no participamos. Bueno, no hubiera ido y resulta que la oposición gana las elecciones en Bolivia en contra de Evo Morales. Evo Morales intenta evitarlo porque sí usó su institucionalidad para evitarlo y sin embargo el momento completo de lucha política por la defensa de algo que tú ejecutaste le dio la posibilidad de defenestrar a ese actor. Ahora, si tú no vas, si tú te abstienes, ¿cuál es tu propuesta? Porque la propuesta de las elecciones pasadas fue entregarle con lacito el poder a Maduro sin luchar. El no participar en la elección de Asamblea Nacional fue entregar también la Asamblea Nacional, que hoy regula básicamente todos los procesos internos de Venezuela y la legislación venezolana. Entonces, yo entiendo la inquietud, entiendo el concepto ético del proceso, pero no entiendo el pragmático, porque pragmáticamente no participar es igual a regalar. Sí, he Participar visto no que significa lo que has gane, ¿no? dicho, sí, de manera reiterativa, que es como cederle el juego y ya es una derrota por anticipado. ¿Por qué tú crees que se dio ese cambio? Que en un momento decidieron abstenerse y en este momento están convocando a hacer el cambio a través de la votación. Porque tú creías hace unos años que la abstención era un mecanismo de presión. Tú creías además que si tú te abstenías y la comunidad internacional rechazaba la legitimidad de Maduro, como lo creyeron en el año 2019, es decir, eso pasó, tú no reconocieron a Maduro, se reconoció un gobierno distinto, todo eso pasó. Y creyeron que era imposible para Maduro permanecer en poder bajo esas condiciones. Y aquí está. Es decir, no solamente permanece en poder, sino que podríamos decir que en términos de control político interno del país, hoy es más fuerte. Yo entiendo que esto da rabia, ¿sí? Porque a la gente le encantaría que uno dijera, no, Maduro está listo, ya no hay forma, cualquier cosa, soplas y sale del poder. Que es lo que le encanta básicamente a la gente, porque es lo que tú quieres oír, porque es lo que quisieras. Y es verdad, 71% de la población venezolana quiere cambio político, es opositora, le encantaría votar y poder ejercer su derecho en contra de Maduro. Eso es verdad. El problema es que tú no has podido convertir esa energía potencial en energía cinética. Y pensaste que tú la podías convertir absteniéndote. Y resulta que la experiencia mundial y la específica en Venezuela, lo que te está mostrando es que la abstención lo único que ha hecho no fue debilitar a Maduro, sino debilitar a la oposición, cuyos líderes están hoy
más alejados de la masa que nunca en la historia, que la oposición y sus instituciones están en su peor momento histórico y que el líder o los líderes que más tienen en términos de disposición de voto en una elección primaria solo llegan a 13% de disposición de voto, cuando 70 y pico por ciento de la población quiere un cambio político. Entonces, ¿tú qué hiciste? Te desconectaste. ¿Por qué? Porque tú lo que en realidad le estabas diciendo a la población es que tú te abstuviste y por lo tanto te quedaste en tu casa rascándote la barriga o pensando que el resto del mundo te iba a resolver el problema, o pensando que Trump en aquel momento te iba a mandar los Marines, o que Biden iba a venir y iba a sacar a Maduro. Eso no pasó, no solo no pasó, sino que era mentira desde el día número 1 y era obvio que era mentira, pero te lo creíste. Luis, tú decías que la apatía del venezolano se intensificó en el año 2021. ¿Esto ha cambiado? ¿De qué manera la gente se puede reconectar? ¿Tú crees que a medida que avanza el proceso comicial, la gente se pueda sentir más conectada con el tema político? Sí, en efecto, la situación actual es terriblemente mala, porque la situación actual es que la mayoría de la población no tiene interés ninguno en la política. Estamos hablando de que apenas, vaya tú, solo un 9% de la población cree que la oposición institucional es capaz de provocar un cambio de gobierno en los próximos 24 meses. Por lo tanto, al no tener esperanza de cambio, ha ido abandonando su lucha, su participación en partidos, la conexión con los líderes. Que de nuevo no quiere decir que no quieran que ellos ganen, sino que no se sienten con la esperanza de que eso ocurra. Entonces no quieren perder tiempo, ni esfuerzo, ni dinero, ni marchas, ni riesgos para poder ayudar. Y es indispensable que la oposición participe, se estructure, apoye a sus liderazgos políticos. Pero lo segundo es que en la búsqueda de noticias políticas, como lo que estamos haciendo aquí, hablar un poco de la política, hace apenas 4 años o 3 años, la búsqueda de noticias políticas en Venezuela era la número 1 en la búsqueda de noticias total, en medios de comunicación, en redes sociales, etc. Hoy, la búsqueda de noticias políticas ubica la posición número 14. Es decir, no es que pasó de la 1 a la 2, a la número 14, lo que te muestra que a la mayoría de la gente no le interesa para nada lo que está ocurriendo en el plano, digamos, político. Claro que cuando te acerques a la elección primaria y luego a las elecciones presidenciales, es probable que tú puedas ir, oye, metiendo un poco más de gente en el tema, que se empiecen a interesar y que rescaten ciertos niveles de esperanza. Por eso es tan importante la elección primaria, la invitación a que participes, a que elijas. Por eso es tan importante además que los partidos presenten ofertas atractivas, porque no es solo que tú pongas a cualquiera y que cualquiera electo ahí va a ganar, eso no es verdad. O sea, tú tienes que poner un actor que emocione, que conecte, que tenga la capacidad de restablecer la esperanza de que sí se puede provocar un cambio político. Porque es lo De contrario. esas Porque va figuras a que he terminar una elección mencionado, abstenida. ¿tú crees que alguno de ellos puede asumir este liderazgo o no ha salido ese líder que pueda lograr captar la atención de los electores venezolanos? Mira, en la política realmente tú nunca puedes decir ni que hay muertos políticos, ni que nadie puede, ni que todos pueden. O sea, la política es muy relancina. Yo creo que falta mucho, primero, de aquí hasta octubre, cuando se supone son las elecciones primarias, para ver cómo se comportan estos actores. Más que líderes, yo creo que lo importante es entender que la oposición se divide hoy en segmentos. Un segmento moderado, que es el segmento mayoritario en términos de respaldo popular, pero que está completamente fracturado. Hay un montón de líderes en ese segmento que es moderado porque quiere negociar, porque quiere participar, porque sabe además que la negociación tiene que ser contra el gobierno de Maduro. O sea, ¿con qué va a negociar? Si no negocia con el actor que controla el territorio y las instituciones. Entonces, bueno, ese grupo que es claramente mayoritario, sin embargo, está compuesto por muchos líderes. Ahí está Rosales, ahí está Capriles, ahí está Prosperi de Acción Democrática, ahí está, el candidato Elías Sayet de Fuerza Vecinal. O sea, ahí hay un montón de actores que de alguna manera apelan a ese concepto de moderación, pero ellos también tendrían que plantearse una alianza para poder ganar Luis la elección Vicente, primaria.
Sabemos que no eres pitonizo, pero haces tus estudios y tus mediciones. Si el día de hoy se adelantan las elecciones, ¿quién ganaría entre Nicolás Maduro, por ejemplo, y cualquiera de estos candidatos de la oposición? Si El más estuvieran, fuerte que tú veas. si estuvieran completamente unidos, hubiera un solo candidato y motivación al voto, ganaría el candidato opositor numéricamente. Ya después vemos cómo eso lo maneja el gobierno y si existe realmente una manipulación institucional para evitarlo. Pero numéricamente ganaría sin duda la oposición. Pero fracturados, con varios candidatos y sin generar esperanza, la abstención y la fractura le daría sin duda a Maduro el triunfo como primera minoría en el país, que por cierto es lo que ha ocurrido en los últimos dos procesos electorales. Veía que un usuario de Twitter te preguntaba si era competitiva unas elecciones bajo el hecho de que la administración de Nicolás Maduro tiene todas las instancias de poder. ¿Cómo compite la oposición con todo este poder? No es competitiva. Y ahí está el debate, no es entre quienes creen que la elección es transparente y competitiva y quienes creen que no. No, aquí nadie se está chupando el dedo dentro de la oposición. Todo el mundo sabe que esa no es una elección insesgada. Todo el mundo sabe que está yendo una elección donde tu actor contrario tiene una ventaja, su control institucional, el uso de los recursos públicos y una disposición de retener el poder como sea. Eso es obvio y todo el mundo lo sabe. La pregunta es, ¿qué hago? O sea, ¿me abstengo como he hecho hasta ahora y le regalo todo? ¿O me articulo, me unifico, participo, voto y obligo a ese actor a tener que hacer cosas frente al mundo completo? O sea, a hacer cosas para pararme. Y entonces yo puedo motivar mi lucha por la defensa de los derechos, del voto y de los intereses. Una cosa es la gente que ejerce su derecho al voto y luego lo quiere defender y está motivada a defender su derecho. Y otra cosa es una gente que se quedó en el sofá rascándose la barriga o escribiendo por Twitter en Miami, en Madrid, en Panamá. Así. Y luego, entonces cuando perdiste, bueno, ¿qué te van a decir? ¿Por qué perdiste? Si nadie votó. No, porque era un tramposo potencial. Bueno, pero era un tramposo potencial, pero tú no participaste. Por lo tanto, la gente no se siente para nada motivada a acompañar una lucha quiero decir democrática, siempre por defender esos derechos y ese voto, que fue el caso peruano, que fue el caso boliviano, que fue el caso nicaragüense de Ortega contra la Chamorros, que Luis, Ortega demostró que podía perder la elección. algunos analistas políticos han dicho que la administración de Nicolás Maduro ha utilizado esa estrategia de que el país se arregló. Mi pregunta es, ¿crees que esta estrategia le está funcionando al gobierno? Mira, primero, decir que el país se arregló es una severenda tontería. Es decir, un país que perdió 75% del Producto Interno Bruto registrado por el propio Banco Central de Venezuela entre el año 2013 y el año 2020, y que lo único que ha hecho es crecer en el año 21 y 22 a ritmo de 6 a 10%. Supón 20 si te da la gana y aceptamos las cifras de Maduro. De todas maneras, o sea, si creció 20% con una caída de 75, para que tú sepas, si caíste 75 es como tú estabas a 100 y bajaste a 25. Para que tú regreses a 100 necesitas crecer 400%, porque estás creciendo 20 sobre 25, no 20 sobre 100. Por lo tanto, tú no estás ni cerca de recuperar tu tamaño, tu actividad, tu vida. Y hay un montón de gente que se queda como la guayabera por fuera. Por lo tanto, este es un país todavía en situación crítica, con problemas críticos de electricidad, de agua, de infraestructura, de educación. Entonces, es falso hablar de un país que se arregla. Pero nadie tampoco, y yo creo que esto es interesante, nadie está diciendo que el país se arregló. ¿Sabes quién dice que el país se arregló? Los que quieren también decir que el 21 y el 22 fueron igual de malos y que nosotros estamos recogiendo todos los muertos de hambre con paletas y los enterramos en fosas comunes, porque en Venezuela todo el mundo busca comida en la basura. Vale. Aquí claro que hay gente que busca comida en la basura. Es más, el 38%, que son 10 millones de personas, se registran excluidas, que no tienen básicamente ingresos suficientes para poder cubrir su canasta alimentaria, pero también tienen transferencias familiares, remesas
transferencias estatales que le permiten más o menos algunos de ellos vivir. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que también hay otros segmentos. Hay otros segmentos que han logrado mejorar su calidad de vida, que tienen ingresos en divisas, que se aprovechan de los primeros crecimientos. Y eso también es una realidad empresarial, de negocios, etc. Bueno, cuando tú hablas de eso, entonces para atacarte como si tú fueras ¿sabes? Un loco que está apoyando a Maduro, entonces tú dices, no, está diciendo que se arregló. No, lo que está diciendo es que con respecto al año 2018, cuando la gente le daba 2 vueltas de cola a un supermercado y no había leche, azúcar, agua, café, hoy la situación es mejor. Porque tú puedes venir a Caracas, te invito, le damos una vuelta a los supermercados de Caracas y me muestras dónde está la escasez que nosotros teníamos en el año 18. O te puedes llevar a una farmacia y vas a conseguir el antibiótico. Ahí el problema ahora es distinto. Ahora el problema es si tengo plata para comprarlo. Porque la inflación en dólares y en bolívares se volvió loca. Y la gente está otra vez con problemas críticos para acceder a eso. Bueno, obviamente que al principio la situación mejoró y el gobierno mejora también un poco su percepción, mejora su evaluación de gestión a niveles todavía pequeños, porque Maduro tenía en noviembre del año pasado 26% de aceptación popular en un país donde 70% quiere su cambio. Pero ¿qué pasa en el último trimestre del año? ¿Qué pasa en enero y febrero? Estamos viendo un país que retrocede otra vez. Enero y febrero fueron terriblemente malos, cayó el consumo y lo que estamos viendo fundamentalmente es que la gente vuelve a sentirse estresada sobre lo que puede venir en el futuro si no se negocian cambios que permitan rescatar los temas económicos adecuados, los temas energéticos, la flexibilización de sanciones, que al final, por cierto, no solo ayudan a Maduro, sino también a la población básica, que no tiene cómo enfrentar su vida si no resolvemos el tema de la internacionalización energética de Venezuela. ¿Por qué se da ese fenómeno de la inflación en dólares en Venezuela si aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el costo de los productos va en torno a la inflación y si los niveles bajan, pues también los productos bajan? Bueno, en realidad no se llama inflación en dólares, lo dije básicamente popularizando, porque así lo llama la mayoría de la gente Sí, en claro, Venezuela. para que todo el mundo Pero no, entienda. sí, pero no es un fenómeno de inflación. El crecimiento de los precios en dólares en Venezuela es producto de una distorsión cambiaria, no de la inflación. Porque la mayoría de esos productos, a su vez, también son importados. Y esos productos no subieron de precio en el mercado internacional, que hubiera sido realmente la inflación en dólares. O sea, si yo estoy pagando el doble por un lápiz que estoy importando de los Estados Unidos, o de China, o de Turquía, o de Colombia, es decir, ahí hay una inflación. Pero ¿qué ocurrió en realidad? Que yo sigo trayendo ese lápiz o esa pluma, la sigue trayendo más o menos por el mismo precio. Eso no creció mucho. Sí hay algo de inflación en Estados Unidos y hay algo de inflación en Panamá y en Colombia, pero no a los niveles venezolanos. ¿Qué ocurrió? Que lo que sí pasó es que los precios internos en Venezuela crecieron de una manera significativa. O sea, los precios sí se dispararon en bolívares. Lo que no se disparó equivalente fue la devaluación de la moneda. Y como no se desplazó la devaluación, ¿qué pasa? Que si este producto sube en bolívares y el tipo de cambio se queda estable, ¿qué ocurre? Que yo necesito cada vez más dólares para poder comprar el mismo producto. Entonces, lo que hay es una distorsión cambiaria que no acompaña el comportamiento de los precios en bolívares y por lo tanto suben también los precios en dólares de las mercancías en Venezuela y también los servicios. Luis, retomando el tema de las adversidades y de la participación de los venezolanos en el exterior, veíamos que Carlos Ocariz, de Primero Justicia, junto con el apoyo de María Corina Machado, de Vente Venezuela, señalaban sobre la importancia de que organismos internacionales participaran haciendo un registro de manera segura para poder propiciar el voto de los venezolanos en el exterior. ¿Tú crees que desde el punto de vista logístico, técnico, según tu experiencia, esto es factible? Eso podría pasar básicamente en un registro interno para las elecciones primarias de la oposición, que yo entiendo que el comité de primaria pues tiene que evaluar la posibilidad de que los venezolanos fuera tengan el derecho, que además es un derecho, cuando no lo haces es porque estás violentando su derecho, el derecho a que participen, que elijan, que voten
nosotros deberíamos tener sin duda la capacidad de que los venezolanos que viven fuera, que además es una migración muy importante, numéricamente tengan la opción de votar y elegir. Sin embargo, si tú me preguntas, la probabilidad de que eso ocurra en las elecciones presidenciales, que el gobierno venezolano reconozca a los venezolanos en el exterior, más allá de las 100.000 personas que están en el registro electoral hoy vigente, la respuesta es no lo creo. O sea, no lo creo. Yo no creo que el gobierno venezolano va a mover un dedo para permitir que los venezolanos en el exterior voten. Incluso tampoco veo cómo es que los venezolanos que están registrados, pero que viven en el exterior van a votar. Porque, a ver, tú, si estás en Estados Unidos, estás en Miami, por ejemplo, ¿dónde votas? En la elección presidencial. Porque no hay consulados venezolanos en los Estados Unidos. Consulados reconocidos por el gobierno venezolano y por el Consejo Nacional Electoral. Tú podrías haber tenido un consulado que estaba activo y una embajada que estaba activa en el reconocimiento del gobierno interino que reconocía a Estados Unidos. Pero que no lo reconocía era el gobierno de Venezuela, que al final maneja con su institucionalidad las elecciones presidenciales de Venezuela. O sea que esto es una utopía. De que Maduro resuelva nada. ¿Perdón? Es una utopía. Bueno, yo siempre lucharía, porque yo creo que las luchas también se hacen por objetivos utópicos y en algún momento pues puedes tener algún éxito o avance. Que tú consigas que voten por lo menos los que están inscritos hoy en el registro electoral ya sería, en mi opinión, un logro importante. Pero la verdad es que yo no creo que vas a tener éxito en esa lucha. ¿En qué creo que el gobierno puede ceder? Porque yo creo que sí va a ceder. Sobre todo porque le interesa ceder para que los países de América Latina digan, bueno, mira, si hubo una elección, hubo unas condiciones mejores, vamos a reconocer la elección. Para que Europa diga lo mismo. Porque España, que acaba de juramentar su embajador frente a Maduro, luego de varios años que se había quedado en la misma estrategia americana de no reconocimiento del gobierno de Maduro, España, Portugal, que también presentó cartas credenciales de sus embajadores a Maduro, lo que están es ya también queriendo que ocurra una elección en medianas condiciones, en condiciones mejores que las condiciones que teníamos en el pasado, para poder terminar con el reconocimiento de ese gobierno, porque al final el reconocimiento no generó ninguna mejora concreta, sino un empeoramiento, incluso tu incapacidad de articular acciones que mejoren las condiciones de los venezolanos y de la propia oposición. Entonces, yo creo que en base a eso y en base a la defensa de las licencias petroleras, que a Maduro también le interesa que se mantengan estables, tú puedes conseguir algunas cosas como fechas. De nuevo, tú puedes conseguir alguna habilitación política, podrías incluso conseguir observación internacional de ONU o observación internacional europea, y algunas condiciones electorales, quizás el control de la propaganda, pero tú no vas a conseguir, digamos, por ejemplo, un Consejo Nacional Electoral completamente insesgado, ni un Tribunal Supremo de Justicia que esté encima de él, que sea completamente, digamos, neutro y que responda más a la Constitución que a la revolución. Eso no va a pasar. Entonces, ¿crees que es un error político de la oposición el hecho de asociar la participación del CNE con casos de fraude en cuanto a la intención de voto del ciudadano? Yo, la verdad, creo que los problemas de Venezuela son múltiples. Es decir, y por supuesto que todas las instituciones tendrán algún nivel de responsabilidad. Pero yo no creo que el problema que hemos tenido nosotros en el pasado es por el Consejo Nacional Electoral, siendo sincero. O sea, entre otras cosas, porque esta es la verdad. En el último evento electoral la oposición no participó, el presidencial no participó, irreverente de la oposición en cara de Henry Falcón contra toda la oposición institucional que llamó a abstenerse. La mayoría de la oposición se abstuvo y bueno, ¿quién ganó? Maduro. ¿Pero qué? ¿Tuvo que hacer trampa para eso? Si tú te quedaste cerrado en tu casa, si nadie votó o muy poca gente votó, ¿para qué tenía que hacer trampa? O sea, si es que tú le regalaste esa presidencia con lacito. En las elecciones últimas, que son las elecciones de gobernadores y alcaldes, vale la pena decir que la oposición sacó una catarata de votos impresionante.
O sea, y sí hubo básicamente una votación registrada. Pero ¿qué pasó? Que la oposición fue a ese proceso electoral dividida. O sea, hubo 2,5 millones de votos para uno y prácticamente lo mismo para el otro, dentro de la propia oposición. Se fracturó. Entonces, ¿quién ganó? Maduro. No, la oposición ganó numéricamente. Y el Consejo Nacional Electoral registró los votos numéricamente, con la excepción, básicamente, del caso de Barinas, que no es del Consejo Nacional Electoral al final del día, era una decisión legislativa, más bien del Tribunal Supremo de Justicia. Y que desfenestró un candidato que había ganado bajo una tesis, en mi opinión, completamente impresentable. Pero al final, lo que te quiero decir es que hay mil otras cosas que juegan un papel a favor de Maduro, que van a seguir jugándolo, y que hay que entender cómo enfrentarlas. Y solo se enfrenta con mucha gente, con mucha participación y con mucha unidad. Luis, gracias por tu análisis. Feliz día. Gracias a ti, que estés muy bien. Amigos, era Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, elecciones primarias en Venezuela. Hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.